En los miércoles sísmicos y climáticos de Así Somos, analizaremos qué es y qué daños ha causado la llamada bomba ciclónica en Brasil. Y veremos además un impactante meteorito que explotó ayer en Japón, como muestra este pequeño adelanto. Y muchísima atención, porque un día como hoy, 8 de julio, pero de 1730, se produjo el último megaterremoto de la zona central de Chile, en lo que hoy es la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. ¿Cómo fue y por qué los científicos aseguran que esto se repetirá en algún momento y en el mismo lugar? Ya de que aquí el último antecedente que tenemos es el de 1985, por lo cual indica de que en esa zona de ruptura que está situada más o menos en la zona del Algarrobo podría ocurrir otro dentro de este margen de la zona central. Todo esto y más hoy en un nuevo miércoles sísmico y climático en Así Somos. Con estas imágenes impactantes, realmente arrancamos nuestros miércoles sísmicos y climáticos en Así Somos. Monty Salfate, hablaremos del poder de la Tierra y cómo está dejando notar toda su fuerza en el mundo entero. Si me lo permite, Salfate, hay un concepto que se está mencionando cada vez más en nuestro país. ¿Cuál? Tromba marina. ¿Te parece si arrancamos por ahí? Me parece, querido amigo, dándole la bienvenida a todos aquellos que se van sumando a nuestra sintonía. Hoy día los vamos a dejar al día, como bien decía Michael, todo lo que tiene que ver con las inclemencias del planeta Tierra, que por su lado entrega todas estas feroces respuestas en medio de este encierro global. Nos vamos de inmediato a un titular de ADN Radio que dice lo siguiente, atención porque esto incluye video. Usuarios captaron paso de tromba marina en el Quisco tras el último sistema frontal que esto golpeó hace pocos días, el 4 de julio para ser preciso. Esto que alcanzó entre las regiones de Valparaíso y Biobío, este inusual, hasta por lo menos hace algún tiempo era inusual, hoy día se está dando de manera cada vez más frecuente, donde el Quisco pasa, afecta, agrede directamente esta tromba marina, afectando techumbre de al menos 2 viviendas, y la verdad es que tenemos algunas fotografías e imágenes que van a apoyar obviamente lo que ocurrió con aquello. La publicación de Facebook a propósito de lo que editó la municipalidad de esta localidad en nuestro país dice lo siguiente: hace pocos minutos en el sector de Punta de Tralca, por la playa, se produjo una racha de viento, fenómeno que arrasó con un kiosco y afectó la techumbre de 2 viviendas. Según los antecedentes, continúa este comunicado, que se han recompilado en los últimos minutos. Además, se reportaron cortes en el suministro de electricidad en algunos sectores de dicho lugar. Fenómeno que fue captado también en Quintay, en el cual se pueden observar ráfagas de viento fuertísimas sobre el mar. Es impresionante, como tú decías, o sea, esto que para nosotros era ajeno, hoy día ya en solo este mes se ha visto en 2 oportunidades prácticamente. Eso es verdad, porque la inestabilidad atmosférica la estamos viendo en todas partes del mundo y claro, la gente del Quisco estaba muy asustada porque ellos decían que habían escuchado primero una lluvia que era bastante gruesa, que parecía como tipo granizos. Después sintieron un viento que arrasaba también muy fuerte y bueno, se quedaron sin luz, como tú muy bien decías, cayeron árboles, entonces eso también genera otro tipo de riesgo. Ahora, yo escuchaba a algunos expertos que decían que en otros países este tipo de trombas marinas se dan mayormente en primavera por la diferencia de presión, esto de que hay aire frío en altura y aire cálido en la superficie. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasa entonces una tromba marina en invierno en Chile? Tiene que ver quizás, Salfate, y te lo pregunto porque yo sé que tú te manejas harto en estos temas, tiene que ver quizás con el calentamiento de la tierra, con el calentamiento también de las aguas de los océanos, tiene que ver también esa diferencia de temperaturas
que se vean hoy día fenómenos como este en nuestro país que están completamente ajenos, pero parece que llegaron para quedarse. Muy informada como de costumbre, querida amiga. Lo que pasa es que el gran termorregulador del planeta son los mares, es el océano. Y cuando conforme al cambio climático, ha ido aumentando su temperatura, finalmente termina generando una brecha y un contraste mayor con las gélidas temperaturas que acompañan las temporadas invernales. Por lo tanto, para que estos fenómenos se provoquen, incluso en épocas y en días de lluvia y frío que acompañan semejante postal, la temperatura del océano ha subido a tal punto, en un par de más grados, que finalmente se genera este desequilibrio y provoca un fenómeno para hasta hace un tiempo tan inusual. Y hoy día, que insisto, en menos de un mes, me refiero a 30 días de corrido, ha sucedido por lo menos en un par de oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que dice? Vamos al campo de la ciencia. Mucha atención, porque este registro nos llega de parte de la cuenta de Twitter de la Red Geocientífica de Chile, que lo pasamos a ver de inmediato, señor director. Miren. Mira. A ver. Mira, allá viene. Se ve el fondo, ¿no, Salfate? Exacto, mira, toca el suelo. Claro. Mira. Es un verdadero puente que conecta las nubes muy bajas, cercanas a la superficie marítima, con precisamente el suelo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas trombas marinas, por lo general, son inmensamente destructivas. Es un tornado con agua. Claro. O sea, es un tornado. Es las dos peores cosas. Exactamente. Yo estaba buscando, porque efectivamente uno dice, este es un concepto que llega ahora, que uno lo está escuchando mucho más de lo que quisiera en Chile, hablando a nivel local. Y llegué a una entrevista del periodista meteorólogo Alejandro Sepúlveda, que él trabaja en Chilevisión, y hizo una entrevista con El Desconcierto, con este medio de comunicación. Y él dice varias cosas que a mí me parecen que se pueden desmenuzar y da para entender la responsabilidad que también nosotros tenemos como seres humanos en todos estos efectos climáticos. De hecho, Alejandro dice, se los voy a leer textual: ahora la gente, él está hablando de que efectivamente esto ya existía de antes en nuestro país. Pero ¿por qué lo vemos más ahora? Él dice, ahora la gente los puede grabar. Hay muchas más zonas pobladas, por lo que afecta a las personas mucho más que antes, hace notar mucho más este fenómeno. Además de que están siendo más frecuentes y potentes debido al cambio climático. El alza en la temperatura es el combustible que necesita la nube de tormenta para generar este tipo de fenómenos. Me parece que hay dos aspectos que podríamos conversar y que son muy importantes. Primero, él habla efectivamente de que hay muchas más zonas pobladas. Es decir, antes estos fenómenos probablemente tenían espacios mucho más libres para poder avanzar. No afectaban al ser humano, no afectaban las viviendas, no afectaban las techumbres, como nos contaba Salfate hace un rato, y por eso mismo eran menos impactantes. Pero también reconoce que se han ido acelerando en cuanto a la cantidad de fenómenos y a la potencia. ¿Por qué? Por el concepto que aplicaba Monty al principio de esta conversación y que te preguntaba a ti, Salfate. Tiene que ver con el cambio climático. En el fondo, todo esto que uno dice, oye, el poder de la Tierra es inmanejable, nosotros no podemos controlar lo que pasa con la Tierra. Sí podemos controlarlo, podemos evitar todo este tipo de cosas cuidando nuestros espacios y cuidando nuestro clima, efectivamente. Absolutamente. Fíjate que una pequeña... es imposible que de mi parte vaya a corregir la sapiencia del experto en la materia. Simplemente una pequeña corrección en términos de la redacción. Es simplemente de que generalmente se tiende a aplanar el asombro cuando decimos... Todas estas cosas toda la vida han pasado, lo que pasa es que cada uno anda con una cámara de teléfono en el celular y por eso ahora lo vemos. Afortunadamente en el segundo punto él lo corrige. Antiguamente, claro, que hay más cuando sucedían estas cosas, igual los periódicos locales, las radios, la prensa, obviamente ubicada en el lugar donde se emplazaban estos fenómenos, igual daba cuenta de ellos y aún así no teníamos la noción ni la frecuencia con que estos fenómenos se están produciendo de manera cada vez más crónica, por así decirlo, y en ese punto, digamos, el segundo es donde él claramente reconoce y refuerza que el cambio climático está dejando un timbre, una estampa de que está sacudiendo, digamos, las postales, el paisaje tal cual lo conocíamos, convirtiéndose en algo nada que ver. Y justamente cuando hay zonas más pobladas, ¿cierto? Se generan más daños y hoy día que estamos en esta crisis del COVID, donde se está hablando tanto de la ayuda social, que por cierto es tan necesaria, los subsidios, los bonos, los ingresos, yo pensaba justamente en esto.
eso, que los subsidios que se entregan cada año, por ejemplo, para el mejoramiento y la ampliación de la vivienda, que es un subsidio que se entrega todos los años, que la gente puede postular, esa postulación tendría que ampliarse en cierto sentido para incluir las reparaciones que tiene que ver con daños por la naturaleza. Porque hoy día, por ejemplo, el granizo. Exacto, las personas que viven en una zona costera, que están siempre expuestos a los maremotos, ahora a este tipo también de trombas marinas y otros fenómenos, y que muchas veces no tienen los recursos para tan simple como arreglar la casa y ya está. O sea, tiene que existir también un programa que empiece a incluir todas estas opciones, porque estas opciones ya llegaron y se van a seguir presentando. Entonces también una manera de cómo vamos visualizando el futuro para prevenir y también para reaccionar rápidamente y ayudar a la gente. Existe un efecto visual conocido como time-lapse, que es que una larga prolongación de tiempo de manera acelerada te la resume en pocos segundos. Y atención, porque el siguiente video que vamos a revisar no puede ser calificado menos que de impresionante, y nos llega una vez más de la cuenta de Twitter de la Red Geocientífica de Chile, que pertenece particularmente al usuario Juan Núñez Albertico 2356, de cómo entra el sistema frontal a la región de Valparaíso en la semana recién pasadas. Este fin de semana que acaba de cumplirse. Mira, o sea, yo esto, señor director, lo voy a pedir si lo podemos ver una vez más desde el comienzo. A ver. Esto es un time-lapse. Para que ustedes entiendan, esto está acelerado, digamos. Es una gran cantidad de tiempo resumido. Hay parte. ¿Sí o no que parece un monstruo del cielo devorando los cielos de la quinta región? Tomándose por completo, imagínate, o sea, no queda nada. Queda encerrado en la fosa de las lluvias de este fin de semana, Salfate, ¿fue? Exactamente, querido amigo, en la quinta región. Y como te decía, lo que estamos viendo es en lo que sucedió en un largo periodo de tiempo, valga la redundancia, un periodo tiene que ver con tiempo, pero digamos en estos pocos segundos, que no puedo decir que simplemente pareciera así como que el clima devorando esta ciudad costera. Oye, es importante lo que decía Monty de cómo también con todo esto tenemos que ir cambiando no solamente los bonos, los subsidios que entrega el gobierno, que hoy en día están más en tela de juicio que nunca, hay que decir, sobre todo con los bonos de arriendo en la clase media que se estaban discutiendo justamente hoy día. También la forma de construcción. Yo me acuerdo que cuando chico, y no sé si a ustedes les pasaba, yo tengo familia en el norte, entonces ahí me decían mucho que en el norte los techos de las casas justamente eran planos, porque como en el norte no llueve, en el norte de nuestro país, no es necesario hacer otro tipo de techo. No es normal, nunca llovería en el norte. Y después empieza a llover en el norte y empieza a quedar la embarrada, porque efectivamente las casas no estaban, en Antofagasta, en Iquique, no estaban hechas para la lluvia. Claro. Eso y ya cambiar está cambiando. El techo. Claro, no es simple. Pero eso ya está cambiando con las nuevas edificaciones. Creo que ahora, a nivel local, Chile completo tiene que estar preparado para altas temperaturas, para bajas temperaturas, para nieve, para lluvia. Ya no existe estos fenómenos atmosféricos locales como era hace, ¿cuánto? ¿10 años? Si es que no menos. Exactamente. De hecho, fíjate que gran parte del mundo, el mundo claramente mucho más del primer mundo, donde los recursos estatales, digamos, son bastante más generosos con sus ciudadanos, dicen que toda la gran opción del futuro tiene que ver con casas de características de domo, partiendo por los techos que tengan un redondito, exacto, como una media esfera, que es mucho más resistente al problema del viento, o sea, es aerodinámico, y si cae nieve muy pesada, porque incluso nosotros que tenemos como la forma de techo tipo A o las medias agua, que se refieren por lo mismo para que circule el agua, si cae mucha nieve pueden generarse aplastamientos y que finalmente por el peso. El techo. En cambio, si un domo escurre por esta media esfera hacia los lados, y en algún momento, si es que el clima sigue desestabilizándose o yendo hacia otra tendencia, yo creo que va a tener que ser prácticamente un plan de gobierno en todos los países donde esto sea completamente posible. No hay nada que hacer ahí. Sí, bueno, hay que irse adaptando. Sí, no, te digo que hay que irse adaptando sí o sí nomás. Oye, como en una especie de estos iglú, me imaginaba justamente que tiene esta forma de domo que dice Salfate. Tremendo video que nos mostraste recién, Salfate. Ese video es de Albertico. Claro, exactamente. 2856, mejor conocido en su familia como el señor Juan Núñez. Ahí le estamos dando las gracias como corresponde. Oye, porque es que se pasó.
la demostración que nos hace con este video, donde te queda claro la ferocidad y la inclemencia, y donde, como se dice en buen chileno, no somos nada. Cuando el clima quiere hacer algo, no somos absolutamente nada de nada. Ahora, a ver, maestra, perdone, estamos hablando de Chile, ¿cierto? Pero sí, hay algo que no podemos hacerle el quite, sobre todo en las temáticas que nos corresponden este día miércoles, y que tiene que ver con lo que está pasando en el continente asiático, particularmente en Japón. Cultura que yo aprecio en demasía, que tuve afortunadamente la posibilidad de conocer gracias a una invitación que me hizo el propio gobierno, porque las inundaciones están dejando, pero la escoba, para que se entienda, en un país plenamente preparado para todo, civilizado, que casi parece otro planeta o una ciudad del futuro. Ya van 50 muertos. ¿A propósito de qué? De lo que acuña precisamente el portal de biobiochile.cl. Atención con este titular que dice lo siguiente: decenas de muertos dejan inundaciones en Japón. 14 de ellas, 50 aproximadamente, en lo que va el conteo hasta hace unas pocas horas, fue en un hogar de ancianos. Todo esto producto de las inundaciones, deslizamiento de tierra en este sector que corresponde al suroeste del país. Atención con estas imágenes. Te pasaste. Es que eso es, Michael. Te pasaste. Pero es feroz. Oye, uno queda sin palabras con esos videos. Porque además, ojo, Monty, Salfate lo decía, estamos hablando de repente uno dice, y en Chile ya de nuevo hicieron las calles mal, de nuevo sobreconstruyeron, qué sé yo, ya la alcantarilla. Pero Japón está preparado para todo. Japón probablemente es lo que va a la vanguardia de todo, lo que está protegido por todo. Entonces, ver esas imágenes en un Japón que está preparado para temporadas, sus temporadas de lluvia, o son muchas o son pocas, pero ver esas imágenes, yo por lo menos no tengo recuerdo de haberlas visto antes, más con todos los muertos que llevan. Exacto, un dato empírico. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo las tremendas lluvias acá en nuestro país, donde en un par de días cayeron la tremenda cantidad de 40 milímetros de agua de un chaparrón? ¿Te acuerdas? 40 milímetros de agua. Ya. ¿Saben cuánto cayeron en Japón? Las imágenes que están viendo fueron provocadas. ¿Saben por cuánto? ¿Cuánto? 250 milímetros de agua. Aquí cayeron 40. 250. O sea, si algo así ocurriese en Chile, créeme que la pandemia pasó a un segundo lugar. O sea, el desastre sería de otro nivel. Es que es muchísima agua para haber caído en tan poco tiempo, y de verdad esas imágenes es como si hubiesen abierto una represa. O sea, y además el agua que viene con una fuerza tremenda, y como ustedes bien lo decían, Japón es un país que está muy preparado en muchos aspectos. De hecho, ellos tienen la Agencia Meteorológica de Japón, que es una de las más competentes del mundo. Pasó de anunciar el tiempo a empezar a prevenir desastres naturales, y se han vuelto como espacios súper educativos para la población, un poco lo que nos ha pasado acá también en Chile. Yo no sé si les ha pasado a ustedes también, pero cuando yo veía el tiempo en las noticias yo lo cambiaba, o en las mañanas de repente era como, el tiempo, qué fome. Y ahora no, el tiempo está súper informativo, está educativo, uno cada vez aprende más, el segmento del tiempo está cada vez más grande, más largo en los programas. Entonces también es una buena forma de ir educándonos a nosotros, porque es la única manera también en que podamos prevenir y en que podamos salvarnos de alguna catástrofe de alguna manera. Nosotros con Japón compartimos muchas cosas, como por ejemplo los terremotos, los tsunamis, la actividad volcánica. Tenemos tantas cosas en común. El Océano Pacífico sí también, nos dice acá nuestro editor, sí, por supuesto. Y lo que me llama mucho la atención también, que la Agencia Meteorológica de Japón tiene a muchos profesionales de carreras técnicas, o sea, que se especializan en cosas súper puntuales, y eso también nos da una buena idea quizás para potenciar las carreras técnicas y en estas denominadas carreras del futuro. Los niños que hoy día tienen 5 o 10 años, cuando tengan que elegir su carrera en 10 años más o en 5 o 8 años más, van a tener que elegir carreras que quizás hoy día no existan. Entonces también eso habla de una preparación futura y un trabajo educacional que tiene que empezar a hacer todo el mundo, partiendo con países que tienen tanta potencia catastrófica natural como el nuestro, como Japón también, por ejemplo. Oye, el dato que les entregaba recién, perdón, Michael, cortito nada más. No, dale. Me parece que es súper, que es heavy. Yo voy a tomar tus palabras, Michael, que decía, Japón está preparado para todo. A mí me lo hicieron saber, digamos, cuando me llevaron, además de cosas turísticas, la manera en que las instituciones funcionan.
del Centro Geológico de Terremotos, digamos, para los temporales, de cómo son capaces de levantarse con una tremenda rapidez. Sin embargo, aún ellos pudiendo antelar que se venía este tremendo frente, la verdad es que poco y nada tuvieron que hacer cuando los funcionarios de la prefectura de este lugar terminan informando que una residencia para ancianos finalmente confirma el deceso de 14 personas. Luego, usted tuviste las primeras imágenes, que fue un poco lo que nos pasaba este geólogo, Sergio Almazán, que se desbordó este río cercano e inundó la primera planta de este asilo de señores de ancianos, donde murieron todos aquellos que estaban en sillas de ruedas y no tuvieron la posibilidad de subir las escaleras. Sí. 14 de ellos. Es simplemente porque quienes los cuidaban no alcanzaron a ayudar o prestarle ayuda a los que estaban más cercanos, y finalmente terrible ver que aquellos que finalmente no eran autovalentes para poder subir precisamente al segundo piso terminan obviamente falleciendo producto de la subida de este río. O sea, me parece que es terrible, y aquí yo no sé si hay algo que aprender, porque ellos estando tan preparados dicen, bueno, la próxima vez vamos a hacer qué, no sabemos qué nos depara el clima, si esto no estaba en los cálculos de nadie, ni siquiera en ellos, que prevén casi cualquier situación. O sea, ellos efectivamente podían saber que venían lluvias, no la intensidad, no la forma en que llegaron estas lluvias. La historia que tú nos contáis, Salfate, es tremenda, porque toca uno de los puntos más débiles y más sensibles de cualquier sociedad, que son los adultos mayores. Acá estamos hablando además de adultos mayores que no se podían desplazar por sí mismos y que justamente por eso fallecen. Esa cifra que tú nos entregas son de las personas que efectivamente se comprueba que están fallecidos, pero a lo largo de las distintas localidades que están siendo afectadas hay muchas personas que están en calidad de desaparecidos. Yo entré a eso de las 7 de la tarde al clima a través de internet y pronosticaban en distintas categorías y a distintos niveles, por lo menos hasta el viernes 17 de julio, pronosticaban lluvias para Japón. Estamos hablando de todo lo que queda de esta semana más la próxima. Si ya ha caído la cantidad de agua que tú dices, Salfate, esperemos que efectivamente dicen que es con menor cantidad, pero que esto se pueda arreglar. ¿Qué se puede aprender? Es muy complejo saberlo hoy día. Solamente entender un poco lo que decía también el periodista meteorólogo, que todo esto tiene que ver de alguna forma, directa o indirectamente, con el caos climático, el cambio climático, con el daño que nosotros estamos haciendo justamente al mundo. Tenemos otro, nos regresamos acá a Sudamérica, Salfate, y nos vamos a Brasil, ¿o no? Absolutamente, y para esto cito a Primera Edición, periódico de Argentina, que dice: el fenómeno de la bomba ciclónica que deja ya 10 muertos en el sur de Brasil. Pobres personas que están en nuestro barrio de Latinoamérica, tremendo país Brasil, que hoy día, entre otras cosas, tienen la desgracia de contar con el presidente, digamos, que los convoca, y más encima les pega esta bomba ciclónica. Más encima, absolutamente, que como decía el titular, 10 personas completamente fallecidas. Esto es al sur de esta nación, donde los estados fronterizos con la provincia de las Misiones de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Los invito a que veamos, y no solo a que ellos escuchemos, cómo golpeó el sur de Brasil el siguiente frente de esta llamada bomba ciclónica, que hay un nombre técnico incluso para aquello. Atención. A ver. Ah, qué locura, velho. Olha aí, olha aí. Olha aí. Que loucura, velho. Olha só, velho. Que loucura. Olha aí, olha aí. Tragédia, velho. Que tragédia. Uau, olha só que tempo. Vem no aguenta. Tanto na vida aguentando. 10 personas fallecidas dejó este frente climático al sur del Brasil, en provincias como Misiones, el Río Grande do Sul y Santa Catarina, que fueron los más afectados. Los vientos partían desde los 90 kilómetros por hora, llegando hasta los 100 kilómetros por hora. Y la verdad es que la cantidad de propiedades que permanecieron sin propiedad son aproximadamente 580.000.
Ahora, ¿qué es una bomba ciclónica? La verdad es que esto incluye lluvia torrencial que se junta con caída drástica de las temperaturas. O sea, hay una baja en el termómetro de golpe, con vientos, digamos, como ya decíamos, tremendamente feroces. Incluso incluye nieve, caída de nieve, producto de que hay un descenso demasiado brusco de la temperatura. Claro. Esto se conoce también como un ciclón extratropical. Fíjate que el meteorólogo del Instituto Nacional de Meteorología allá, Heraclio Alves, dice que son relativamente comunes estos fenómenos, pero que nunca se ve o rara vez con la ferocidad que han ido aumentando con el paso del tiempo. Básicamente provoca vientos más fuertes, mucha lluvia, dice él, y desde allí se forman los frentes fríos. Experto de BBC News Brasil. Oye, Salpate, tú hablabas de Santa Catarina, donde de hecho se derrumbaron 2 centros deportivos que dejó la embarrada en todas las casas que estaban aledañas a ese centro deportivo. Y también se cayó, entre otras cosas, el techo de un mercado que, gracias a Dios, no cobró la vida de ninguna persona, pero que destrozó todos los automóviles que estaban ahí. Cuando uno habla de bomba ciclónica, perdón, yo dije, me suena este concepto, me suena, y me puse a investigar y claro, llegué a enero del 2018, ustedes se deben acordar, estoy seguro que lo hicieron en algún momento en la sesión. A ver. La bomba ciclónica en la costa este de Estados Unidos en enero del 2018 fue tan impactante que dejó olas congeladas, olas del mar congeladas, un tsunami de hielo. Y es más, en Florida gatilló un fenómeno, en enero del 2018 también estoy hablando, que fue conocido como la lluvia de iguanas, porque las iguanas que estaban en los árboles se congelaban y caían congeladas justamente. Entonces la gente decía, esto es una especie de lluvia de iguanas. O sea, es un fenómeno que deja la embarrada en cualquier lado, man. Sí, y es terrible que esté pasando también en Brasil, que está tan complicada con el tema de la pandemia, como tú bien decías, Salpate, ahí el presidente que no muestra liderazgo. Pero en fin, eso lo podríamos dejar para otro programa. Ahora, lo que me llama la atención también es un dato que entregaste, que 580.000 propiedades permanecieron sin electricidad. Cuando uno se queda sin luz, eso genera inmediatamente pánico. Pánico en los niños, en los adultos mayores, o a lo mejor en gente que está postrada, en silla de ruedas. Eso impide hacer una evacuación limpia, correcta. Los rescates. Entonces, los rescates, todo se complica. Entonces ahí uno inmediatamente vuelve a pensar, y esto lo tocábamos cuando hablamos del terremoto o el sismo fuerte que hubo en México, ¿cierto? Hace un par de semanas, que ¿por qué el cableado entonces no va por debajo de la tierra? Y fíjate que también llego al dato que, por ejemplo, en Santiago toda la red de baja tensión subterránea es solamente el 20%, a diferencia de Holanda, que tienen el 100%, va todo bajo tierra. Pero precioso. El problema es que, sí, por un país del primer mundo, pero también hay que tener muchas lucas porque vale 10 veces más la instalación de ese tipo de cableado. Entonces, uno dice, pero a ver, esa inversión, ¿por qué no la hace entonces el Ministerio de Obras Públicas? Porque finalmente es una inversión para la seguridad de la misma gente y así tú evitas que las personas terminen en los hospitales, que terminen fallecidas, etcétera. Entonces, uno lo ve como una inversión. Pero lamentablemente muchos expertos que han estado analizando y han generado proyectos para Chile dicen que lo más probable es que ese costo se traspase a la cuenta de la luz del cliente. Sin duda. ¡Qué raro! Yo no sé. No es de extrañar. Sería peor. Entonces, claro, son buenas ideas, hasta el momento muy costosas, y yo no sé quién asumiría ese costo, si esa es la cosa. Pero son claros ejemplos en que te demuestran que las cosas no pueden seguir funcionando como están hasta ahora. Oye, a todo esto, nada que ver, pero ya que estamos en confianza, el día 1 de julio pagué la cuenta de la luz. ¿Ya? 51.000 pesos. Pagas? 51. ¿Cuánto te subió? Espérate, 51, como 10 lucas, porque somos medios. 51 lucas. Y ahora me acaba de llegar otra que vencía hoy. Otra más de 114.000 pesos. No te puedo creer. No. ¿Pero por qué? No hay teléfono a donde pueda llamar, porque todos los teléfonos sale una grabadora y dice, si tiene un corte de luz o quiere saber cuánto debe, marque 2, diga sí, diga no sé qué. No. Pero no digo, no, quiero hablar con alguien. No está esa opción. Así que no sé qué hacer. Así que se me corta la luz. Bueno, hay con generador. No, espérate, Salpate, y te vaya al chat de la página, porque algunas páginas tienen chat y es peor. Es peor, no te metas, por favor, porque vaya a terminar más enojado todavía. No, por Twitter mejor, ahí por Twitter, para que se sepa, como dices tú. Exacto, muy bien. Oye, sigamos avanzando.
avancemos, querido Michael. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de lo que pasó con esta bomba climática que sucedió en Brasil, inundaciones en Japón, estas trombas marinas en Chile, y nos transportamos a la India. A ver, una cosa es que en tiempos de tormenta haya muchas víctimas fatales, como suele ocurrir en este país asiático. Pero esta vez los culpables fueron los rayos que cayeron directamente sobre las personas. No te vas a imaginar la cantidad de víctimas que hay hasta la fecha. Este titular que dice: el cambio climático dispara las muertes provocadas por rayos en la India. Te voy a decir el número de personas víctimas de esto. 147 personas fallecidas en 10 días. Todo esto en el estado de Bihar, al norte de este país tan precioso, religioso y multicultural. 147 personas. O sea, fíjense esos rayos que a alguien le llega a caer, tienen un poder de que no solamente en el punto donde caen, sino que su alrededor, el radio es impresionante a todo lo que puede afectar. Mira cómo están cayendo, digamos, en el sol, es terrible. Oye, me quedé pensando en lo que tú dijiste hace un rato con lo de Japón, Salfate. Tú decías, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos mejorar? Porque de repente, claro, uno dice ya, tiene que ver este tema, todo tiene que ver con caos climático, con lo mal que nos hemos portado, pero en rigor es verdad que hay cosas que uno dice ya, yo puedo criticar esto hay que cambiarlo de manera inmediata, pero cuando uno ve estos fenómenos de la naturaleza, Monty, cuando uno ve la ira de la naturaleza o la fuerza, no sé cómo decirlo, tú decís en lo inmediato, ¿qué puedo aprender? En lo inmediato, ¿qué puedo cambiar? O sea, ¿qué voy a hacer es como contra esto? Que me pille confesado, porque no puedo hacer mucho más y yo que no me confieso desde la primera comunión. Oye, pues de hecho, desde abril hasta ahora, Monty, ¿vieron esos rayos, no? Desde abril hasta ahora, hasta hoy, en la India, 200 personas han sido víctimas de los rayos, ya sea desde su hogar o porque directamente fueron golpeados. Pero en los últimos 10 días, 147 personas fallecieron producto de esto. O sea, yo no me imagino que o sea, no es comparable a nada. O sea, o sea, ya ni en el cielo podéis confiar. Tú te puedes refugiar del viento, puedes subir a un segundo piso, se inunda. ¿Qué haces con un rayo? Es algo inesperado que con la velocidad de la electricidad, ¡pum!, te pega y te deja carbonizado, te parte en dos prácticamente. Claro, y están al azar, o sea, ni siquiera, como decía Michael, ¿cómo nos podemos proteger de eso? Me imagino que, no sé, refugiándose en algún lugar seguro, que no conduzca la electricidad, no sé, es muy complejo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Empezar a cuidar más el planeta. Yo no sé si se relacionará tan directamente. Por ejemplo, que ahora hay menos aviones en el aire. El aire está más limpio, no sé, se están abriendo los cielos, digo, para que existan este tipo de fenómenos, pero sin duda que es una cuestión tremenda, porque un rayo puede generar un incendio, puede matar gente, no sé. Pero ¿sabes qué? A mí como me gusta tanto la naturaleza, y yo soy muy pro naturaleza, restándole toda la tragedia a esto, yo encuentro que los fenómenos de los rayos, así como para verlos, son fenómenos muy, muy bonitos de ver. O sea, que lamentable que generan tanto daño. Por eso digo, restándole esa parte. Claro. Exactamente. Ahora, nosotros hablábamos, atención, de 147 personas fallecidas en los 10 últimos días en la India, producto de estos rayos. Estos rayos que usted acaba de ver no son nada comparados con los mega rayos, y que por esas casualidades solo se dan en Sudamérica. Mira cómo se abre. Vamos a revisar estos fenómenos, obviamente, de cómo este fenómeno se da en nuestro continente, pero no solo eso, porque un día como hoy, solo que hace casi 290 años, se dio el mega terremoto en la quinta región, en Valparaíso. ¿Y saben lo que dicen los expertos? Tenemos que hacernos cargo, porque esto va a volver a ocurrir. Cuando hablamos con un experto, tenemos todos los datos. A la vuelta de esta breve pausa comercial, usted no se mueva, porque esto le compete a usted, a mí, a todos nosotros. Estamos en el capítulo
capítulo de hoy revisando todos los estragos climáticos que están sucediendo alrededor del mundo. La India también fue testigo de un rayo gigante que incluso llegó a afectar al Taj Mahal, Salfate. Absolutamente, como les decía, de abril hasta ahora 200 personas en la India han sido impactadas por un rayo, ya sea de forma particularmente física o en alguno de sus hogares. El Taj Mahal, que es tremendo templo que tiene una gran cantidad de visitas todos los años y que curiosamente ahora lo habían abierto hace nada, porque, mira, para que ustedes entiendan, solo por la pandemia iban a recibir a 5.000 personas por día nomás. Nada más, imagínate la cantidad que iba todos los días. En pandemia. ¡Wow! Solo por ser pandemia. Bueno, fíjate que los Vamos a mantener la distancia. Imagínate. Ahora, esto afectó, obviamente, ¿qué cosa al Taj Mahal? Una puerta principal y una silla, como se ve en la fotografía ahí, que se extiende por debajo de sus varias cúpulas. En este que es considerado como un templo en pos del amor y que al mismo tiempo es como una especie de sarcófago gigante, o sea, es como el amor y la muerte ahí convocados en esta misma, que es una de las nuevas maravillas hechas por el hombre. Y no se salvó con los rayos, absolutamente. Imagínate, si estamos hablando ya de 147 personas, digamos, fallecidas. Ahora, antes de irnos al corte, nosotros hablamos de que estas tormentas, estas imágenes que veíamos recién de la India, son nada, pero nada, porque estamos hablando de algo que es 100 veces más cuando los comparamos con el fenómeno de los megarrayos. Tenemos titular de la BBC. ¿Qué es eso? ¡No! ¿Cómo se generan? No, es que soy igual. ¿Cómo se generan los megarrayos y no le por encuentro nada lindo? Suceden particularmente en Sudamérica? Es algo que, ojo, intriga hasta el día de hoy a los científicos. Mega descargas también se llaman, mega flash en inglés y mega rayos, digamos, para nosotros. Mira, para que ustedes entiendan, el 31 de octubre del año 2018, para que entiendan el fenómeno de lo que es un mega rayo, así como la fotografía que vemos recién, hubo uno que finalmente se extendió por una cantidad geográfica que abarcó 709 kilómetros. Es de aquí, pasado Concepción prácticamente, así como 709 kilómetros, un rayo que duró aproximadamente 17 segundos, un rayo se caracteriza porque, digamos, dura mucho menos de un segundo, es una fracción. Claro. Sin embargo, conforme se fue desplegando, alcanzó los 16 segundos de duración a través de más de 700 kilómetros. Es una cosa impresionante. Es que sabéis que, Salfate, con toda la información, los videos que nos has traído hoy día, que esto ya se pasaron, de verdad. Ese video con esa foto con esa que estamos viendo son todas impactantes. Pero me queda la sensación, y de verdad todo el capítulo me lo estaba preguntando de... Ahí está la foto de la explicación en el fondo que nos está entregando Juan Andrés. Me queda la sensación y se me repite en cada tema de... Siento que ya perdimos toda oportunidad con la naturaleza. Siento que ya estamos, de verdad, que nos parecemos al gobierno de Chile. Tomamos todas las decisiones un mes después. Vamos atrasados todas las decisiones. Porque efectivamente Monty decía, tenemos que cuidar la Tierra. Tenemos que cuidar nuestro planeta, pero ya estamos años atrasados en cuidarlo. Ya fueron años en que lo machacamos, años en que lo tratamos pésimo, años en que usábamos los aerosoles. Crecimos con Monty, Salfate, y somos toda la misma generación ahí, con la capa de ozono. Como que nos preocupábamos de eso, pero nos preocupábamos por encimita nomás, po. Y tenemos un montón de cosas. La gran pandemia, el caos climático es la gran pandemia, la cual hoy día la estamos dejando de lado porque, claro, dejaron de pasar los autitos en la calle, entonces no tenemos contaminación y vemos la cordillera bonita. Compadre, termina el confinamiento y la cordillera se va a tapar con una cortina de humo tremenda. En uno, te doy uno incluso. Entonces, siento, y mi sensación es esa. Mi sensación es, perdimos esta batalla. Como que ya le hicimos mucho daño. Yo creo que efectivamente todo va relacionado, como decía Monty, que los aviones, que la contaminación, todo va relacionado. Y siento que ya nos gastamos toda la línea de crédito que teníamos. Pero Michael, no te pongas tan negativo, pues. No, voy a dormir negativo hoy día. Yo te encuentro razón. Es que somos claro, cuando nosotros éramos chicos y hablaban de la capa de ozono, era japonés. Y para mucha gente todavía el tema del clima o el cambio climático
sigue siendo muy confuso porque también falta mucha información. Yo creo que sí estamos a tiempo de hacer buenos cambios. El tema es que, y lo hemos hablado también otras veces, tiene que partir por políticas gubernamentales, tiene que partir también por el apoyo hacia la gente, el empujoncito para que los motives e incentives a la gente, por ejemplo, a generar acciones que sean más limpias, como reciclar, etcétera, partiendo por algo súper básico. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer cambios. El tema es que también tenemos que abrir la conciencia hacia eso. Y mientras ese despertar de conciencia no exista, no, o sea, sí, ya hay mucho daño, eso es así, pero sí siento que podemos revertir ese daño. Mira, yo hoy día en la tarde veía nuestro programa acá, Hola Chile, y mostraban un condominio de unas personas que vivían en la comuna de Padre Hurtado, ¿cierto? Que se estaban condominio Los Esteros. ¿Cachai? Entonces son lugares, y explicaba un arquitecto que estaba invitado en el programa, que son lugares que antes funcionaban quizás como praderas, como lugares donde se cultivaba, no sé, vegetales, etcétera, donde habían animales, y de pronto sacaron todo eso, barrieron con todo el ecosistema, se fueron las especies que ahí habitaban, aplanaron y construyeron. Entonces, ¿qué pasa después de un par de años? Porque era un condominio súper nuevo. Entonces, como un condominio de esa forma tan bonito y tan bien hecho aparentemente, la gente metía un palo a la tierra y tenían así 1 metro de profundidad. O sea, en cualquier minuto esas casas se las traga la tierra literalmente. Y más de 1 metro. Entonces, y casas claro, Monty, porque también bonitas era indignante. Claro. De sobre Salfate, sobre 100 palos. Eran esas casas. Claro, son casas caras. Que se estaban literalmente hundiendo. Entonces, ahí yo voy con algo que tú decías. Uno tiene que tomar conciencia, efectivamente. Claro. Pero yo siempre lo he dicho, voy a sonar el más amargado del mundo. Muchos podemos tomar conciencia, ¿ya? Este escoche es mi conciencia. Pero pasa que vienen los grandes empresarios y me tapan con su billetera. Y ponen todas las lucas. ¿Por qué no ponemos el cableado por debajo? Porque es muy caro. ¿Por qué no nos preocupamos de efectivamente tomar en cuenta la conciencia ahí? Y lo decía Claudio Rojas en el Hola Chile, que me parece que estuvo súper acertado. ¿Dónde están los planos? ¿Dónde está el estudio de suelo de ese condominio? Probablemente ese estudio de suelo está, perdón, me hago cargo de mis palabras, tapado con una billetera. Entonces, esa es la rabia que me da Salfate, como que siento que nosotros podemos tomar la conciencia, pero el supermercado está lleno de plástico, pero yo tengo que comprar la bolsa de género. Pero ¿sabéis qué? Es que, Michael, tú estás tocando un punto que es súper incómodo, pero no puede ser más cierto. Nosotros como individuos podemos marcar una gran diferencia en este cambio de conciencia. Pero para ver un cambio de facto, de hecho, el cambio lo tienen que hacer las grandes corporaciones y las grandes empresas, porque ellos son los grandes agentes contaminantes o desreguladores del equilibrio natural. Por lo tanto, retomo lo que decía la Monty. Es el gobierno que se tiene que poner los pantalones, el Estado de todos los países, decirle: nosotros no vamos a permitir que... Le agradecemos su proyecto inmobiliario, le agradecemos su proyecto minero, le agradecemos su hidroeléctrica, bueno, en realidad esa no, pero algo similar. Pero usted tiene que cumplir con que no va a tener un efecto adverso con la naturaleza y los seres humanos, la fauna, la flora, etcétera, etcétera. Si es que ellos se arreglan, fíjate que es como si todos nosotros de golpe hubiéramos hecho el cambio. Porque ellos son el problema en ese engranaje. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos que aprender a vivir de una manera muy distinta a como lo habíamos hecho ahora. En términos de consumo, de compra, de reciclaje, como decía la Monty. Nosotros tenemos que cambiar, pero la industria nos tiene que acompañar. Y ¿saben qué? Pueden hacerlo. No es como que pasan de ser súper ricos a pobres. Quedan súper ricos igual. Es cambiar el foco nomás. Pero no lo quieren hacer, po. Lo que pasa es porque están cómodos. Porque están cómodos, porque además los cambios son todos súper distintos. Y, a ver, de repente uno dice, ya, yo tengo que cambiar. Yo cambio bajo mi realidad. Hoy día veía las declaraciones de un animador de televisión muy reconocido que decía: oye, qué terrible esto de vivir encontrarte con tu pareja todo el día, vivir en 4 habitaciones, 5 habitaciones. Compadre, ¿no sabéis que hay gente que vive en día en una casa de una habitación? Me parece insólito. Es la realidad. Entonces, hay gente que cambia a una realidad tan irreal para nosotros que uno dice, ese cambio, esos grandes engranajes, ¿cuándo van a jugar a favor
del medio ambiente. Ni siquiera estoy hablando de las personas sin recursos, ya, porque al final nos metimos en una bolsa que es súper gigante y rica de hablar. Pero ¿cuándo van a empezar a jugar realmente para el medio ambiente sin que la billetera pese? Así como antiguamente había un dicho bien feo que era billetera mata galán, ahora tenemos billetera mata ecosistema. Y eso es una lamentable realidad. Tal cual, toda la razón. Ahora, fíjate que a propósito de lo que ustedes hablan, un tema que no es menor es, por ejemplo, en mi caso, así que ustedes daban ejemplos, digamos, de este condominio. Son cosas que uno se va aprendiendo después, pero yo siempre he sido criado en este barrio. Mis padres, mis abuelos vivían a 5 cuadras de acá donde yo estoy ahora, y nosotros estamos prácticamente sobre la falla de San Ramón, en el país más sísmico del mundo. La última activación fue hace 7.000 años y la anterior hace 14.000. Entonces, más o menos, se sabe que ese es el periodo donde podría volver a ocurrir un evento sísmico en esta falla. Ojo, podría ser un cataclismo histórico. Y aquí estoy, como a 6 cuadras de eso. Le he preguntado a todos nuestros expertos y le he preguntado, ¿realmente qué arriesgo? Entonces me dicen, mira, te voy a responder responsablemente. No lo sabemos, pero si tuviera que deducir a partir de los datos que tenemos de cómo se comportó la Tierra, donde acá, muy cerca de nosotros, en Peñalolén, donde vive nuestro productor ejecutivo, la Tierra se levantó como 4 metros y están las 2 marcas de la falla anterior, de la activación de San Ramón. Si es que volviera a ocurrir y si se comporta como fue las 2 últimas veces, un gusto haberlos conocido nomás, pues, prácticamente, porque en realidad es muy difícil, digamos, que algo quede en pie, porque algo del cual no tenemos noción. Es algo rápido, brusco, pero feroz como no hay poco. Ahora, Salpate, ¿por qué, maestra? Te quería hacer una pregunta. ¿Tú vives cerca de una central de estudios nucleares? ¿Eso sigue existiendo por ese sector o no? Sí, también. No, sí, me saqué el loto con esta cuestión. No, hago el link de base de estudios nucleares con falla de San Ramón, terremoto, o sea... Al lado del canal San Carlos, cuando hubo el aluvión y que murieron muchas personas... Ah, pero está ahí en el punto. Sí, no, pero vivo lejos, a 1 cuadra. A 1 cuadra, súper lejos. Oye, Salpate, hemos tenido un sismo hace poquito, ¿no? Un sismo 5, me parece, grado 5. Absolutamente, y ojo, señoras y señores en la casa, porque un día como hoy, hace 290 años, se produjo el tremendo sismo de 1730 en Valparaíso. Vamos a estar hablando de eso, pero la Tierra se ha estado manifestando. Tenemos el titular de Cooperativa, señor director, que dice, temblor de 5 grados en la escala Richter, que es la más precisa en realidad, la otra un poco más subjetiva, se sintió, bueno, no es para menos, en 3 regiones de la zona central. Esto fue a las 8:35 del jueves pasado, 25 de julio, y esto solo tuvo apenas 33 kilómetros de profundidad. Fue muy cerquita de la superficie al noroeste de Pichilemu. Un 5 se siente. Un 5 incluso en Chile, tú lo vas a notar, vas a saber que la Tierra se movió. Como están buenas construcciones, como las leyes, digamos, están a favor, digamos, de un mejor preparados para los sismos, no hubo nada que lamentar. En otros países, el titular es de otra naturaleza. Y tantas casas destruidas, tantas personas, digamos, que tuvieron riesgo vital, etcétera, etcétera. Pero ha comenzado a moverse. Ahora es raro porque estadísticamente los temblores más fuertes no suelen darse en épocas invernales. Parece, esto no lo dice la ciencia, pero por ahí hay algunos que dicen que dentro de lo multifactorial del fenómeno indescifrable de los movimientos telúricos, dicen que al hacer más frío puede generarse un estado de presión donde está todo más apretado, así como los muebles que cuando hace calor en la noche crujen cuando cambia la temperatura. Claro. Entonces es más difícil que algo se mueva. Hay quienes dicen que eso es absurdo porque, digamos, la variación es insignificante para lo que tiene que ver con los desplazamientos de las placas o los reacomodos, pero hay otros que dicen que en alguna variación pueden hacer de que disminuyan los temblores generalmente en estas fechas. De hecho, si tuvo así solo por recuerdo, los grandes terremotos de los últimos que tenemos recuerdo se dan entre los 3 o 4 primeros meses del año. Después ya no. Marzo, claro. De hecho, exactamente, no. Ahora. O en primavera, el que hubo en septiembre también, ¿te acuerdas? ¿Cómo no recuerdo el año exacto, pero...
Sí. Exacto. Que fue el 17 de septiembre, de hecho. Sí, claro. De hecho, está la fecha que eligió. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, 16 de septiembre me corrigen ya. Sí, pues bueno, se adelantó a los terremotos que después todos se mandaron ahí. Un saludo a nuestro jefe querido, digamos. Bueno, como les decía, un día como hoy, hace 290 años, se dio el último megaterremoto en la zona central de Chile, aquí cerquita de la región metropolitana, que es el famoso terremoto del año 1730, que fue precisamente el 8 de julio en la comuna de Viña del Mar. Ojo, megaterremoto. Y fue en una hora bastante compleja, faltando 15 minutos para las 5 de la madrugada. Esto se sintió, para que entiendan, desde Iquique hasta Osorno. Imagínate, Iquique hasta Osorno, o sea, Tremendo. te repasaste. Y además produjo un destructivo, era que no, maremotos constante con olas de 8 metros. Obviamente, para explicarnos este fenómeno, alguien que es de la casa, cuánto lo queremos, nuestro gran geólogo, tremendo tipazo, nuestro amigo Cristian Salazar, que nos habla respecto de ese evento. Mira. El terremoto del 8 de julio de 1730 es considerado que es parte de una secuencia de grandes terremotos que han afectado a la zona central de Chile. De hecho, es considerado el segundo más grande en el registro histórico que hay en nuestro país después del terremoto de 1960 en Valdivia, donde fue 9.5, y este otro, el de Valparaíso, en 1730, fue entre 9 y 9.3 grados. Bueno, aquí se considera que este terremoto fue una secuencia aparentemente que se inicia con un terremoto grado 8.5 en 1647 y que posterior viene este otro de 1730 y después 1822 un 8.5 y posteriormente nuevamente en Valparaíso en 1906 con 8.2 y finalmente el de 1985 que es considerado que tiene un grado 8. Todos estos terremotos están separados por intervalos de tiempo más o menos de 80-84 años y que son variables en tamaño y en su magnitud. Por eso se cree entonces de que en esta región estos sismos en la zona obedecen a un modo de ruptura variable, es decir, de que a veces ocurren terremotos de gran envergadura, como el de 1730, con longitud de ruptura de varios centenares de kilómetros. No olvidar de que este afectó desde las costas de La Serena hasta las costas de Concepción, con tsunami que llegó en algunos lados hasta olas de 8 metros. Sin duda, este es considerado bien grande, producto de este tsunami, y que incluso llegó a afectar a las costas de Japón. También provocó, recuerdo los registros históricos que hay en Japón, generó un gran tsunami inundando los campos de arroz. Este terremoto tiene características de subducción, que fue interplaca. Esto quiere decir de que es producto de la subducción que ocurre entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Producto de esta fricción termina generándose esta energía. El epicentro se situó en la zona central de Chile frente a las costas de Viña del Mar y ya llevamos 290 años de ocurrido este gran evento. Clarito como siempre, Cristian Salazar. Solo me quedo con un dato que yo no lo recordaba. El terremoto más grande históricamente registrado es el de Valdivia 1960, que es un 9.5. Este llegó, según Cristian Salazar, hasta 9.3. O sea, bueno, no me imagino que puede ser eso. O sea, lo único nomás que en aquella época no era la ciudad como hoy día la conocemos en Valparaíso, era más bien un intercambio portuario, como siempre lo ha sido, pero era más de bodegas, digamos, pero no con todo un emplazamiento urbano como... No tan residencial. No era tan residencial de alguna forma. No, era mucho más rural todo el rato. Y lo que él decía, o sea, esto también afectó a Japón y es una amenaza inminente. Siempre, cada cosa que pasa en Chile podría ser un daño probable o potencial daño para las costas de Japón. Exacto. Ahora, yéndonos un poquito también para la historia, sí, o sea, imposible que no lo sea. La historia también dice que después de este terremoto, hubo 2 días después una lluvia tan intensa que duró 24 horas. O sea, tal cual lo dice el dicho, valga la redundancia, les llovió sobre mojado porque la gente tuvo que hacer frente al terremoto y luego después a una lluvia. Y al año siguiente, la gente que sobrevivió a estos fenómenos claramente muy devastadores,
murieron, mucha gente murió producto de la peste y la viruela que se estaba dando también por esos años. Así que fue una época tremendamente caótica. Imagínate ahora que sería terremoto y pandemia. Salfate, estamos viendo en pantalla unas imágenes que tienen que ver con una recreación que fue tremendamente polémica acá en nuestro país porque la acusaban de estar como creando una alarma pública, de estar enfermando emocionalmente a las personas de cómo sería un megaterremoto, ¿no? No te equivocas para nada, y qué bueno que hay que aclarar esto. Usted en la casa está viendo precisamente calles conocidas de Valparaíso, pero esas imágenes son recreaciones en 3D. Cuando Nat Geo lanza un documental, precisamente producto de este terremoto que estamos hoy día conmemorando, es de qué pasaría si esto volviese a ocurrir en nuestra época actual. Y la verdad es que así como lo pintaban, fue tan tremendo que, ojo, nosotros no supimos de este documental porque fue parado, fue censurado y no llegó a Chile en el momento en donde esto se estrenó. Con el tiempo llegó a verse gracias a YouTube e Internet y permitieron transmitirlo, y lejos de llamar a la calma, los expertos dijeron, ojo, ¿puede ser? Que están viendo ahí es absolutamente posible. No. Acá es cuando, atención, tengo que convocar lo siguiente, porque cuando hoy día, hace 290 años, se llevó un 9.3 de mega terremoto en Valparaíso, la pregunta que realmente nos importa, ya que hubo un terremoto de esa magnitud en ese lugar, en Valparaíso, ¿esto puede volver a ocurrir? Tenemos la respuesta. Nuestro experto tiene la respuesta para tan importante pregunta y nosotros se la vamos a mostrar al regreso de esta breve pausa comercial. No antes, sino mostrar el siguiente titular. Esto no llega de la tercera. Acá un adelanto, afírmense, el desconocido último megaterremoto de la zona central que hoy día recordamos, expertos advierten que se repetirá. ¿Cuándo? ¡No! Preguntemos a los expertos. ¡Ay! Respuesta a la vuelta de la breve pausa comercial. Usted ni se mueve. Antes del corte, quiero pedir nuevamente este titular de la tercera, que es del 8 de julio del 2019. Dice: el desconocido último megaterremoto de la zona central. Expertos advierten que se repetirá. ¿Es así de cruda la realidad que vamos a vivir? Exacto, mira, estamos hablando de algo que generó, que se sintió desde Iquique hasta Osorno. De Iquique hasta Osorno, 9,3. El más grande posteriormente registrado sería el de Valdivia de 1960. Incluso en Mendoza, una publicación coloca lo siguiente, en Mendoza, porque obviamente también se vio afectado por esto. Dicen, fue un terremoto más grande de lo que pensábamos. Como entonces Valparaíso no estaba tan ocupado como ahora, la destrucción no fue mayor y fue principalmente material. En 1730 habían bodegas. No era una ciudad propiamente, sino más bien un lugar donde estaban las bodegas de los comerciantes que vivían en Santiago. Viña del Mar prácticamente no existía. Los registros dicen ahí además que se perdieron 80.000 sacos de trigo que estaban listos para irse al Perú. Ahora, eso sí, este geógrafo, Marcos Cisternas, dice que si hoy se repitiera el terremoto de 1730 en Viña del Mar, las olas llegarían a la antigua población Vergara, hasta la base del Cerro Sausalito. Y el agua ingresaría primero por el estómago del Marga Marga, que fue lo que pasó para el 2010, que todos decían que, ojo, que podía por ahí diseminarse para el resto de la ciudad. Es una zona de gran vulnerabilidad. De hecho, nunca se ha vuelto a hablar sobre lo que implica. Imagínate, cuando llueve, se llena el Marga Marga, si hay un tsunami, por ahí se rebalsa a todos lados. Pero dicen que para que ocurra un tsunami es una cuestión de tiempo. O sea, ellos mismos dicen, esto va a tener que suceder en algún momento. En Valparaíso el agua llegó hasta donde está la subida a Santa Osa, dice, y que no hay que olvidar que la avenida Argentina, finalmente, eso es cerca del Congreso, toda esa zona, ahí precisamente el Congreso, el sector almendral también estaría en riesgo, dice este experto. Esto pasó hace 289 años. Y se puede repetir. Si se puede volver a repetir.
Claro, porque la estructura, el diseño de la ciudad sigue siendo más o menos el mismo. O sea, el estero sigue siendo el estero, a veces con agua, a veces sin agua, pero en el fondo no ha variado mucho la forma, entonces está siempre ese potencial riesgo. Ahora, lo que nos decía Cristian Salazar anteriormente es que ese no, ni la alcaldesa. Ni la alcaldesa varía y que es. Ahora va a tener que variar a la obligada. Obligada. Claro. Oye, pero lo que decía Cristian Salazar es que ese terremoto de Valparaíso, que fue hace 290 años atrás ya, fue parte de una secuencia de terremotos. Por lo tanto, si ahora ellos dicen que se viene otro terremoto así de fuerte, tendríamos que esperar primero, Salfate, como pequeños movimientos sísmicos o quizás un terremoto, pero un poquito de menor grado, no sé, un 7, por ejemplo, un 7.5. ¿Sabes? Mira, tú tienes una buena pregunta y esto me gustaría recalcarlo y aclararlo, porque esto se lo he preguntado a todos los expertos en la materia y me han dicho que es así. Escuchen. Existe el término de enjambre sísmico, ¿cierto? Que de repente en un lugar comienzan a haber varios temblores, medianos o fuertes, y en la misma zona geográfica y con cierta, repetidamente en un periodo de tiempo determinado. Ya, ¿qué es lo que pasa? Los enjambres sísmicos no siempre provocan un terremoto. No significa que viene uno más grande. Pero, a propósito de lo que preguntaba la Monty, que me parece que es clave, siempre antes de un gran terremoto sí comienza a temblar de forma relativamente seguida e importante. O sea, es un aviso. Es una alarma, claro. Para el terremoto de 1960, el día anterior hubo otro, un poquito más hacia el norte, que fue el terremoto descomunal. Después se vino el más grande de la historia jamás registrado. Entonces sí, no, rara vez, porque ha pasado, hay un terremoto de golpe así a propósito de nada. Rara vez se ha dado cuando son, me refiero a estos megaterremotos históricos. Ahora, la posibilidad de que esto se repita con casi 300 años de energía acumulada en la zona. ¿Es posible que esto vuelva a ocurrir? ¿Y cuándo? ¿Pronto? Sí, ¿100 años más? ¿1000 años más? Bueno, Cristian Salazar tiene la respuesta. Aquí yo me echo para atrás y escucho con mucha atención. Veamos. Considerando estos factores, la zona central, de que es bastante preocupante y que está concentrada más de la mitad de la población de nuestro país, entre La Serena y Concepción, se estima de que es probable de que ocurra. Otros estiman de que ya se ha liberado parte de la energía. De hecho, el de Algarrobo de 1985, el de 3 de marzo, se pensaba que podría ser parte de este terremoto, pero esta zona central tiene un comportamiento bastante especial, ya de que hay ciclos de más o menos cada 80 años donde están ocurriendo, donde a veces puede ser una gran zona de ruptura de centenares de kilómetros y a veces pequeñas zonas. Entonces, considerando el ocurrido en 1647, 1730, 1822, 1906 y el de 1985, se considera de que se está en un proceso continuo de acumulación de energía y que se está liberando cada más o menos 80 años. Por lo cual puede ocurrir, y es bastante complicado poder aseverar, como en el caso del norte grande de Chile, que ya llevamos más de 100 años con acumulación de energía, o en la zona de Atacama, que llevamos más de 90 años con acumulación de energía, ya de que aquí el último antecedente que tenemos es el de 1985, por lo cual indica de que en esa zona de ruptura que está situado más o menos en la zona del Algarrobo podría ocurrir otro dentro de este margen de la zona central. De este margen, la parte sur es la que se rompió en 1985, pero la parte norte no ha tenido una ruptura desde 1906, por lo cual podría indicar de que estamos ya en el ciclo que podría dar origen a un terremoto de gran envergadura como lo registrado anteriormente. Por lo cual está catalogado dentro de una zona vulnerable en términos geológicos, de que podría ocurrir una ruptura con un eventual terremoto de gran magnitud sobre 8 grados. No debemos cansarnos nosotros de repetirlo y que tenemos que estar preparados, dado el país en el que vivimos. Hay algunas personas que proponen, ¿cierto?, hipótesis sobre los terremotos. Hay algunos de carácter científico, como este gran ingeniero de la Universidad de Chile, que ha sido aceptado, digamos, por la comunidad científica. Pero finalmente es muy, obviamente, terrible que esto pasara, así que simplemente no nos queda
más que estar preparados. Pero atención, porque fíjense que durante la tarde nuestra querida amiga nos hizo llegar un video que decidimos incluirlo porque es fascinante y es un tema que es parte de nuestras preocupaciones. Lo que ustedes están viendo ¿Qué es eso? un meteorito explotando en los cielos de Japón. Sí, Japón. Ya basta, po. Que están hasta la tusa con las inundaciones. Más encima que cayó con esta explosión que equivale a 150 toneladas de trinitrotolueno. No, ya. ¿Qué fue la que pasó? ¿En qué lugar de Japón? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Todo esto a la vuelta de la última y más breve pausa comercial. Un meteoro explota sobre Japón liberando una energía equivalente a 150 toneladas de TNT, un poco la fuerza que tú ya nos adelantabas. Exacto, explosiva, que es similar a una pequeña bomba atómica, me refiero en términos de energía liberada. Jueves pasado en la madrugada, esto ocurrió en Daiichi Fuji, supervisor del Museo de Hiratsuka en la prefectura de Kanagawa. Captó el paso precisamente de este bólido que afortunadamente alcanzó a desintegrarse en más del 95% en el aire, producto del sistema de protección natural que tiene nuestro planeta, y no alcanzó a impactar el suelo. Si así hubiese sido, estaríamos contando claramente otra historia. Ahí estamos viendo las imágenes, que esto obviamente lo compartió la Monty con nosotros hoy día en la tarde, y era completamente meritorio llevarlo el día de hoy, Monty. Oye, es que me llamó mucho la atención, esto pasó como a las 2:30 de la mañana de ese día, y mira, lo que muchos comentaban a través de redes es que los colores eran impresionantes, eran como colores así tipo verdosos, violetas, y lo otro que era extraño, que comentaban también algunas personas más entendidas, es que tuvo un ruido que fue bastante raro, porque creo que los meteoritos no generan ese como ruido que se describió en esta ocasión. Sí, o sea que fue bien particular. Ahora, tú dices, menos mal que no cayó en la Tierra, y yo me acordé inmediatamente de lo que pasó en Rusia en 2013, cuando cayó este meteorito en un lago, que sí fue súper impactante. O sea, dejó, porque ahí cayó un pedazo en el suelo, por eso dejó tanto estrago. Sí. Pero parece que en tamaño era como 10 o 20 veces más pequeño que el de Rusia. Por lo tanto, si hubiese caído en la Tierra, a lo mejor no hubiera generado tanto daño. Sabes que ese color, depende del color de los meteoritos, te dicen más o menos cuáles son sus componentes. Y el que está postulando, ese que estábamos viendo, parece que es de calcio ionizado. Esa sería parte de la estructura de eso. Entonces, lo que es buena noticia, porque la diferencia entre un aerolito y un meteorito, el meteorito tiene componentes rocosos más sólidos. Entonces, cuando esos tienen más resistencia, y el planeta Tierra, para que se entienda así, cuando entran, empieza a quemarlos, así, a que se desintegren, a destruirlos, hasta que toque el suelo. Mira, como es la naturaleza, pensó en todo. Increíble. Es increíble, pero cuando son muy firmes, siguen cayendo y todavía les queda materia, les queda, ¡pum! Y pegan. Y ahí es lo que tú comentabas, que es lo que pasó en Rusia. Este afortunadamente se desintegró por completo, porque de no haber sido así, o sea, las inundaciones, insisto, pasa a segundo plano en relación a esto. Espérate, ahí que estamos viendo el video, entonces tú dices que por este destello, por el color del destello, se puede hacer el estudio, efectivamente, ese que estamos viendo ahí. Se puede hacer el estudio de cuáles son sus componentes. Exactamente. Oye, que no tenía idea de esa cuestión. Claro, porque... Y menos mal que lo alcanzaron a grabar. Sí, pues, afortunadamente, claro, porque estos fenómenos son como un relámpago, son claramente, digamos, muy fugaces. O sea, ese fue largo, que debe durar unos 3 segundos, 4 cuando mucho, pero por lo general ni siquiera duran eso. Pero, oye, de esta forma, gran aporte. Salva, tremendo video, tremendo aporte de Monty, por supuesto. Estamos llegando al fin de un nuevo capítulo de Así Somos, este capítulo donde vimos efectivamente la fuerza de la naturaleza. Tremendo episodio. Nosotros nos reencontramos, Monty, mañana jueves a la medianoche. Sí, muchas gracias, Juan Andrés Alfate, por tan interesante contenido. Y claro, nos vemos mañana a la medianoche con más energía positiva y cosas interesantes que mostrarte en este Así Somos. Nos vemos. Chao.